Un saludo a los amigos de BPI TV cuando son las 2:27 de la tarde. Estamos totalmente en vivo desde la Asamblea Nacional a propósito de la sesión ordinaria que se va a celebrar este martes 6 de marzo. Hoy la sesión inicia con una comunicación suscrita por la diputada Esa Solórzano de la prórroga de informe del Código Orgánico Procesal Penal. También va a haber un debate sobre la crisis humanitaria en el país, presentación de resultados de encuesta de condiciones de vida, también va a haber un debate sobre la implementación del Petro y proyecto de acuerdo sobre la celebración del Día del Campesino Venezolano. En este momento está tomando la palabra la diputada Adriana Pichardo. Escuchemos. De la cárcel Hombre Nuevo, Hombre Libertador, ubicada en Tocuyito, estado Carabobo, donde se encuentra desde hace más de un año y un mes. Siendo así, su defensa se dirigió al penal el día viernes a primeras horas de la mañana, donde fue informado por el propio director de esa cárcel que ese hecho jamás había ocurrido. Pero sin embargo, en horas de la madrugada, aproximadamente a las 4 de la mañana de ese día, fue trasladado el diputado Gilbert Caro sin lugar desconocido, sin saber a dónde lo iban a llevar. Allí pues emprendimos una búsqueda y una presión para saber dónde estaba el diputado. Ese mismo día, en horas de la tarde, vimos como el mismo periodista que la noche anterior, en Últimas Noticias, había dicho la mentira de que Gilbert Caro se iba a fugar, ese día saca una foto con un periódico del Estado Lara, una práctica bastante igual a la que cometen en la ISIS, el ELN, la FARC, cuando tienen un rehén, cuando tienen a alguien secuestrado. Sin embargo, en esa foto ni siquiera se veía la fecha, ni mucho menos decía dónde se encontraba el diputado Gilbert Caro. Al día siguiente, vemos también que el mismo periodista vuelve a sacar un video donde vemos al diputado Gilbert Caro en condiciones bastante deplorables, que solo dice la fecha, más no dice el lugar donde se encuentra. El día lunes, la familia y la defensa se dirigió nuevamente, pero esta vez al penal Fénix en Barquisimeto, donde según ese periodista se encontraba el diputado Gilbert Caro. Ahí estuvieron pagando plantón todo el día, hasta que en horas de la tarde recibieron una llamada del diputado, una llamada monitoreada, presionada. Se notaba, según lo que me cuentan sus familiares y su defensa, un Gilbert bastante tenso, bastante presionado, en donde únicamente dijo que había podido comer, pero que lo tenía en una celda absolutamente oscura. Luego pues vemos que hoy, no es hasta hoy, pasadas más de 72 horas, que la ministra Iris Varela habla del caso y dice que efectivamente lo tienen en la cárcel Fénix de Barquisimeto. No da ninguna explicación, sino que dice que el diputado se iba a intentar fugar junto a otras 4 personas. Entonces yo quiero que me expliquen cómo es que el director de la cárcel dijo que en ningún momento ese hecho había ocurrido, y hoy la ministra habla de una presunta fuga, de un supuesto teléfono que no nos queda ninguna duda que fue sembrado, y luego que vimos que las fotos y los videos que sacaron del diputado no lo hacen de ninguna cuenta oficial del ministerio, que tiene la responsabilidad de la custodia del diputado Gilbert Caro y de cuánto preso hay en este país. O sea, un acto absolutamente negligente, irresponsable, y eso es lo que hoy venimos a denunciar. Por eso también quiero solicitar tanto a la Junta Directiva como a la Comisión de Régimen Penitenciario y Culto y a la Comisión de Política Interior que de inmediato, siendo un miembro de esta plenaria, un miembro de esta asamblea, la persona de la que está siendo vilmente violado sus derechos humanos y su debido proceso, oficie al ministerio y solicite una explicación exhaustiva de lo que sucedió con el diputado Gilbert Caro, y que exigimos que de inmediato pueda ser visto por sus familiares o por su defensa, porque queremos saber el estado físico y mental en el que se encuentra el diputado Gilbert Caro. Aquí no queda duda de que quieren montar una olla para desprestigiar a Gilbert, a este parlamento, a la unidad, a toda la oposición venezolana. Gilbert es un hombre honesto, que jamás se escaparía de una cárcel, comprometido con Venezuela. Él está allí pagando algo que no hizo, simplemente por pensar distinto y por luchar por una mejor Venezuela. Así que el llamado a todos los compañeros y a la Junta Directiva es que en los breves momentos, en los próximos minutos, estemos oficiando a la ministra Iris Varela a que nos dé una explicación de lo que está ocurriendo con Gilbert Caro, y exigiendo no solo que lo vea a sus familiares, sino que además sea trasladado a un sitio
como Ramo Verde, donde tengan mejores condiciones en su injusta prisión, ya que quieren aplicarle además un régimen de aislamiento, de adaptación al régimen penitenciario de 45 días. En primer lugar, está prohibido, es una violación a los derechos humanos que mantengan a alguien 45 días en un lugar oscuro donde no pueda ver ni hablar con nadie. Y en segundo lugar, el diputado Gilbert Caro no tiene que adaptarse a nada, pues lo tienen secuestrado desde hace 1 año y 2 meses en una cárcel común. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado Pichardo. Ratificamos en nombre de la Asamblea Nacional nuestra solidaridad con el colega Gilbert Caro y por supuesto que procederemos a oficiar al Ministerio a los efectos de conocer de su estado físico y mental y estar pendiente pues de su caso junto con todos ustedes. Segundo punto de información lo tiene el diputado Sergio Vergara. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente. Y con su venia le solicito que puedan proyectar unas fotos mientras hago el punto de información. Adelante, diputado. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos informar desde la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad que en días pasados nos trasladamos al estado Táchira, desde donde tuvimos una sesión especial durante 2 días para constatar las denuncias que se habían hecho en la sesión previa sobre las presuntas actuaciones de grupos irregulares en la frontera. Durante estos 2 días pudimos recibir testimonios y constatar hechos muy lamentables que vienen ocurriendo en territorio venezolano. El secuestro, la extorsión siguen siendo parte de las situaciones que se viven en la frontera venezolana. Hoy por hoy, con la anuencia del gobierno venezolano que ha resultado ser permisivo para las situaciones que se vienen presentando. En el sector llamado Llano Jorge, en el municipio Bolívar, se encuentran actuando grupos irregulares que corresponden al frente, a uno de los frentes del Ejército de Liberación Nacional y que actúan allí repartiendo cajas CLAP con la anuencia del gobierno, repartiendo juguetes en Navidad, repartiendo también, haciendo vida en lo que pareciera ser un paraestado. Los familiares de los secuestrados nos dijeron que durante años no han tenido ninguna información sobre el estado de sus secuestrados y que el gobierno ha cometido o ha actuado con omisión ante esta situación. No hay documentación de expedientes, no hay ninguna situación que les permita saber ellos hoy en día cuál es la situación de sus familiares. Situación lamentable. Por el contrario, el Estado colombiano les ha brindado en múltiples oportunidades la situación de presentar testimonios o de conocer en cierta forma el paradero de los mismos. Es ante esta situación que nosotros llamamos la atención desde la Comisión de Defensa de que esta plenaria solicite o integre una comisión multidisciplinaria para atender con representantes de las comisiones de política exterior, de política interior, de la comisión de medios, ya que también fuimos referidos por varios dueños y periodistas del Estado del ataque permanente de que son víctimas tanto los medios de comunicación como los propios periodistas en la frontera venezolana y que de esta manera impiden el libre ejercicio de su profesión. Igualmente nos llama la atención la presencia de indígenas venezolanos que provienen de la Sierra de Perijá, que desplazados por el hambre y por la situación que viven, se trasladan a la frontera y son muchas veces utilizados para llevar contrabando y para trasladar mercancías hacia el otro lado. Es por ello que se hace necesario que el Parlamento actúe de forma contundente, que nosotros tengamos una presencia activa, que hagamos presencia en este territorio venezolano con cada una de las comisiones y que esta comisión interdisciplinaria atienda cada uno de los casos. Hay situaciones que debe atender la Comisión de Familia cuando hemos tenido noticias y hemos denunciado previamente que hay más de 52 niños venezolanos que fueron abandonados
en Colombia y que están a órdenes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y que ante la solicitud que hemos hecho de conocer su estado nos han dicho que luego de la denuncia que realizamos ya se encuentra la Defensoría del Pueblo y el Consulado de Venezuela atendiendo el caso, y por eso no nos pueden dar mayor información. Pero son situaciones en las que nosotros debemos ahondar. Es por eso que reiteramos nuestra solicitud y presentaremos un informe tanto a la directiva como a las otras comisiones para que se pueda documentar y para que podamos abocarnos y trasladarnos cada una de estas comisiones a la frontera para hacer frente a la situación, alzar la voz y darle respuesta a los venezolanos y a los tachirenses que exigen de nosotros una acción contundente y una acción coherente con lo que decimos y debemos practicar. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Sergio Vergara. Le solicito que en coordinación con la jefatura de fracción coordine con el resto de las fracciones la posible integración de esa comisión mixta para luego proceder a su designación. El siguiente punto de información lo tiene el diputado Marco Bozo. Buenas tardes, señor presidente, junta directiva, colegas diputados. Hoy nosotros queremos este punto de información para esta Asamblea Nacional ante lo que ha significado las consecuencias de la estructura de hambre que hoy vive el país a consecuencia de la corrupción y el desfalco que ha hecho el chavismo en Venezuela. Y no es por ello, ni de casualidad, que salga un reportaje del diario El País en España, donde se filtran documentos de la banca privada de Andorra vinculando al señor Rafael Lacaba. Hoy nosotros hacemos el llamado a que esta Asamblea Nacional, en la Comisión de Contraloría, haga la investigación pertinente a lo que ha significado una estructura compleja, una estructura alambicada de 4 empresas que se habrían fundado en Panamá, de las cuales 3 tienen la misma junta directiva y uno de sus integrantes saldría en los famosos papeles de Panamá. Hoy nosotros nos preguntamos si el señor Rafael Lacaba ha tenido vinculaciones con el gobierno de Estados Unidos para salvarse el pellejo ante lo que ha salido hoy a la luz pública en este diario español. Hoy nosotros nos preguntamos si el señor Tarek William Saab, que venía declarando de que han sido más de 150.000 millones de dólares que habrían perjudicado a la nación por desfalco del chavismo, no sea solamente por meras pugnas internas, sino que también el señor Rafael acaba de ser investigado por la poca institucionalidad que queda en el país. Esta Asamblea Nacional, correspondiendo a la Constitución, correspondiendo con nuestra labor parlamentaria, abrirá investigación al señor Rafael Lacaba con la única finalidad de obtener la verdad y que muy pronto en Venezuela haya justicia, que muy pronto en Venezuela los que hoy han defalcado a la nación paguen con la ley, porque hoy la estructura de hambre que existe en Venezuela es a consecuencia del desfalco que ha hecho el chavismo en Venezuela. Esta Asamblea Nacional le dice al pueblo venezolano, esta Asamblea Nacional le dice a cada ciudadano que a pesar de esta adversidad que estamos viviendo, que a pesar de la falta de institucionalidad que pareciera que tuviese todos, aquí hay diputados de esta Asamblea Nacional levantándose de pie para combatir a este flagelo, para combatir estos tiempos de oscuridad y nosotros poder dar un cambio definitivo en Venezuela. Así que queremos proponer que se abra la investigación en la Comisión de Contraloría y que esta Asamblea Nacional haga seguimiento a los continuos casos de corrupción que se vienen dando para nosotros una vez por todas quebrar esta estructura de corrupción, quebrar esta estructura de poder que ha defalcado a la nación. Muchas gracias, presidente. Gracias al diputado Marco Bozo. Y se solicita entonces a la Comisión de Contraloría que reciba pues el planteamiento del diputado Marco Bozo
y abra la correspondiente investigación en relación a su intervención. Culminados los puntos de información, señor secretario, sirve de lectura a la propuesta del orden del día. Gracias, ciudadano presidente. Propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del martes 6 de marzo 2018, hora 1 de la tarde. Primer punto, debate sobre la crisis humanitaria en el país. Presentación de resultados de la encuesta de condiciones de vida 2017 en COVID. Segundo punto, debate sobre la implementación del petro. Tercer punto, proyecto de acuerdo sobre la celebración del Día del Campesino Venezolano. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el orden del día o la propuesta del orden del día leída por secretaría. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha, favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadano secretario, sírvase leer el primer punto del orden del día. Primer punto del orden del día, debate sobre la crisis humanitaria en el país, presentación de resultados de la encuesta de condiciones de vida 2017 en COVID. En relación a este primer punto, como ustedes conocen, desde que se inició este periodo, hemos incluido para el tratamiento por parte de la Asamblea Nacional el tema de la crisis humanitaria, cuya prioridad ha tenido el apoyo de todos los integrantes de la Asamblea Nacional. Hoy la calidad de vida de los venezolanos se encuentra más deteriorada que nunca y evidentemente si hay un tema de interés nacional prioritario es el tema de la crisis humanitaria y sus consecuencias. Tenemos la oportunidad de poder conocer hoy un estudio de mucha credibilidad realizado de manera anual, permanentemente, por la Universidad Central, la Universidad Católica y la Universidad Simón Bolívar, en relación a las condiciones de vida de los venezolanos relacionados con la situación para el año 2017 y a los efectos de que todos los integrantes de esta Asamblea Nacional, la opinión pública nacional e internacional, conozca la situación de la calidad de vida de los venezolanos durante el año 2017, que por muchas razones suponemos que se ha agravado en lo que va del año 2018. Tenemos hoy un invitado muy calificado para ilustrarnos tanto sobre el contenido de esa encuesta y sus resultados, como para también hacer propuestas que ayuden a que esta labor parlamentaria promueva alternativas y soluciones para enfrentar la crisis humanitaria que están viviendo el pueblo venezolano. Se trata del doctor Luis Pedro España, experto reconocido, gran venezolano, que ha dedicado una buena parte de su vida al análisis de los problemas de la pobreza en el país, a quien tenemos hoy como invitado y vamos a oír antes de iniciar el debate sobre este tema y por tanto, agradeciendo su presencia en esta Asamblea Nacional, invitamos al doctor Luis Pedro España a que haga uso de la tribuna de oradores para que haga la exposición que se refiere a ese tema. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor presidente, miembros de la Junta Directiva, diputados. Muchas gracias por la invitación a presentar otra vez en la Asamblea Nacional los resultados de la encuesta nacional sobre condiciones de vida del 2017. En esta oportunidad quisiéramos aprovechar el tiempo no solamente en presentar los resultados, sino fundamentalmente en tratar de presentar un conjunto de propuestas que vienen desde las universidades que hemos hecho esta investigación. Le voy a pedir permiso al presidente para presentar algunas láminas. Adelante. Las cuales simplemente me van a ir acompañando. Yo no, lo que voy a mostrarles es para que sepan que está a disponibilidad de todos ustedes. Pero como les decía, lo más importante no es tanto presentar los resultados que han venido saliendo en distintos medios de comunicación y además en distintas intervenciones que han hecho
los distintos colegas que trabajan en esta investigación, sino fundamentalmente algunas propuestas. Quisiera señalar como primer punto que la situación de Venezuela es tan difícil desde el punto de vista de la pobreza que la forma tradicional como medimos la pobreza ya no sirve. Lo primero que quisiera decirles es que medir la pobreza a través del ingreso ya no explica el fenómeno de la pobreza en Venezuela. A través de ese indicador todos los venezolanos serían pobres. Estamos hablando de casi un 90% de los venezolanos estarían en una situación de pobreza desde el punto de vista del ingreso. Por eso en esta medición hemos utilizado otras técnicas, unas técnicas multivariadas, unas técnicas que refieren a una situación, digamos, no solamente desde el punto de vista del ingreso, sino de un conjunto de condiciones de vida que no solamente tienen que ver con razones económicas, sino también características de la vivienda, del empleo, de los servicios a la vivienda, de la educación, etc. Y allí comenzamos a ver entonces que después de 4 años de crisis de ingresos, la situación de Venezuela ya ha pasado de ser una crisis coyuntural a una crisis estructural. Hemos pasado de un shock de ingresos donde los hogares han tenido que reducir su consumo a una situación donde para ajustarse a esa reducción del consumo, los hogares han tenido que aplicar un conjunto de estrategias que son todas ellas muy perjudiciales, que tienen que ver con inasistencia escolar, que tienen que ver con incorporación de personas que no están preparadas para el mercado laboral y se han visto obligadas a participar dentro del mercado laboral y entrando de manera precaria, o inclusive que han tenido que vender activos, que han tenido que vender los activos que han venido acumulando a lo largo de los años para justamente tratar de defender el ingreso. Por eso es que es más importante, digamos, otra vez, que cuántos hogares son los que están en situación de pobreza, lo importante son los cambios relativos. Fíjense, entre 2016 y 2017, lo que hemos visto es que se ha acentuado el problema de la inasistencia escolar, se ha reducido el rezago escolar. Eso significa que ya los muchachos ni siquiera están repitiendo años, sino lo que están es sencillamente abandonando la escuela. La antesala a la deserción escolar siempre es la repitencia. Cuando la situación social es muy crítica, ese paso previo, esa antesala, que es la repitencia, se la saltan e inmediatamente pasan a la deserción. Otro de los componentes que ha cambiado de manera importante tiene que ver con los servicios, y esto es algo que es un llamado de atención, por supuesto, a la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional, todo lo que tiene que ver con el deterioro de los servicios públicos, específicamente el agua y también el tema de las cloacas. Y el tercer cambio más importante tiene que ver con el empleo, y en materia de empleo lo que estamos viendo es una precarización del empleo. Según la ENCOVI, en Venezuela ya hay 1.200.000 personas que están desempleadas y aproximadamente 1 millón más de personas que están en condición de empleo o de desempleo encubierto. El desempleo encubierto es una condición en la cual la persona está trabajando menos de lo que quisiera trabajar, es decir, le dedica menos horas y adicionalmente está ganando por debajo del salario mínimo. Esas son las 3 cosas más importantes que han cambiado desde el punto de vista de las condiciones de vida del 2016 al 2017. Continúa la crisis de ingresos, eso reduce el nivel de consumo de los hogares. Adicionalmente a eso tenemos el deterioro de los servicios a la vivienda, el deterioro desde el punto de vista educativo, porque está incrementando la deserción, inclusive por encima de la repitencia, y en último lugar el cambio más importante tiene que ver con el deterioro del empleo, de las condiciones del empleo. Otra de las cosas que ve en COVID tiene que ver con algo que para los diputados, sobre todo de las distintas regiones del país, debe llamar mucho la atención, y tiene que ver con las desigualdades territoriales. Hasta ahora estamos hablando de promedios, y esos promedios no muestran qué es lo que está pasando en las regiones. Fíjense, en una ciudad como Caracas, ciertamente la pobreza multidimensional, es decir, no solamente la de ingresos, sino la que incluye todos estos factores, es de 35%. Pero cuando usted se va a aquellos centros poblados menores
de 25.000 habitantes, y esos centros poblados, el conjunto de todos ellos, aproximadamente el 30% de los venezolanos viven en esos centros poblados. Allí la pobreza multidimensional, no solamente la de ingresos, es de 75%. Entonces, la situación ya precaria en el centro del país, en la medida en que usted se desplaza hacia zonas, digamos, más distantes del centro y a centros poblados menos urbanizados, pues la situación de pobreza todavía es mayor. Uno de los grandes dramas que ha producido el proceso de concentración de los poderes públicos ha sido precisamente eso, el incremento de la desigualdad territorial, y sobre la desigualdad territorial no estamos diciendo absolutamente nada. Como ustedes saben, también la ECOVI revisa los programas sociales del gobierno nacional. Ahora, en vez de hablar de distintas misiones o de programas sociales, en algún momento llegó a haber, al menos en el papel, 35 misiones o programas sociales. En este momento podemos dar cuenta de una sola de ellas. Y esa es, digamos, la que llaman las cajas CLAP o las bolsas CLAP. Es el único programa social que tiene el gobierno nacional. Es un programa social que muchos hogares dicen haber recibido en el transcurso del año alguna caja o alguna bolsa CLAP, pero el gran problema tiene que ver con la periodicidad. Del 75% de los hogares que dicen que alguna vez han recibido, o más que recibido, que han adquirido, porque eso se compra, las cajas CLAP o las bolsas CLAP, dicen que la periodicidad, el 50% de ellos dicen que es errática, que no tiene ninguna periodicidad, que es una periodicidad que no responde a ningún criterio. Y la otra mitad dice que ciertamente reciben una vez al mes o una vez cada 2 meses o 3 meses. Fíjense que donde más regularidad hay es precisamente en Caracas, que si vemos el tema de la desigualdad territorial, es precisamente donde menos debería, o donde es menos necesaria, porque es donde menos pobreza hay en el país. Lo cierto es entonces que los venezolanos han quedado efectivamente desprotegidos frente a la situación de crisis social. No existe una política de protección social para los venezolanos, y una de las cosas que entiendo que la Asamblea Nacional tiene en su agenda legislativa para este 2018 es, entre otras cosas, discutir una propuesta o una ley de un programa social de emergencia para cuando sea posible implementarlo. De más está decirles que todas las universidades y todos los expertos que puedan existir en las distintas áreas están disponibles para que puedan ser utilizados por las distintas comisiones que tengan que ver con la elaboración de ese programa social de emergencia, que a nuestro juicio, y con esto, si quieren, entro en la parte final de mi intervención y básicamente es en la parte de las propuestas, y es preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer para que la pobreza en Venezuela se detenga y qué es lo que tenemos que hacer para reducir la pobreza en Venezuela. Desde que en la Universidad Católica comenzamos a estudiar la pobreza desde el año 97, siempre nos dijimos que nosotros no teníamos ningún interés en hacer una pobretología sobre el tema. Para nosotros no era un interés, digamos, contabilizar pobres en sí mismo. Para nosotros el interés era conseguir formas para salir de la pobreza. Y esa ha sido la pregunta que siempre nos hemos hecho las universidades. Desde el punto de vista de la situación en la que estamos hoy, hay un elemento inicial indispensable que sin él no es posible superar la pobreza, y es recuperar el crecimiento económico y la senda de crecimiento. Sin crecimiento económico, sin generación de riqueza, es absolutamente imposible que en Venezuela nuestros hogares pobres dejen de serlo. Fíjense que del 90% de pobreza de ingresos que existe en el país, más o menos el 60% de ese 90% es pobreza reciente. Es decir, es personas y familias que, si se les dan las oportunidades económicas, ellos tendrían con qué salir de la pobreza a partir de sus propios esfuerzos, de su propia capacidad productiva, de su propio conocimiento, información, destreza y forma de insertarse en el mercado laboral. Por supuesto que si nosotros lográramos tener 3 años continuos de crecimiento de pobreza, nosotros podríamos reducir la pobreza reciente a la mitad. Y sería algo así como reducir la pobreza de ingreso de 90% a 60% en aproximadamente 3 años. Pero eso no es suficiente, como lo sabe la experiencia de América Latina y también lo sabemos nosotros.
que no es suficiente el crecimiento económico para superar la pobreza, tenemos que hacer muchas otras cosas. Y las cosas que hay que hacer se las voy a resumir lo más rápido que pueda para aprovechar el tiempo que me han dado. En primer lugar, necesitamos, y por eso celebramos mucho, que en la agenda de la Asamblea Nacional esté presente un programa de emergencia social, porque ciertamente lo primero que hay que hacer es implementar un conjunto de políticas de emergencia que más o menos sabemos cuáles son. Serían 5 fundamentalmente. La primera de ellas es garantizar el acceso a los alimentos, pero el acceso al alimento a 12 productos. Tenemos que concentrarnos en 12 productos que según las escuelas nutricionales, las escuelas de nutrición de la Universidad Central de Venezuela y otros centros de estudio, dicen que con 5 productos de la dieta de los venezolanos podríamos cubrir hasta un 86% de los requerimientos calórico-proteicos de los venezolanos. Y es concentrarse en esos 12 productos. Les resumo rápidamente cuáles serían. Estamos hablando de azúcar, estamos hablando de leche, estamos hablando de algún tipo de proteína, donde la más rápida en crecer es el pollo, estamos hablando de la harina de maíz, por supuesto, del arroz, de la pasta, de leguminosas, de sal, de café, de aceite, de mayonesa. Y básicamente con eso cubriríamos, garantizar que 12 productos estén al alcance, digamos, de todos los venezolanos, no solamente que lo puedan adquirir, sino que también tengan dónde conseguirlo. La situación venezolana es muy compleja y hay muchos expertos internacionales que nos han ayudado en esto. En Venezuela no hace falta solamente una transferencia de recursos, haría falta utilizar mecanismos diversos como que tiene que ver con cupones. Seguramente también en algunas zonas dispersas del país vamos a tener que llevar el producto directamente. Esa sería la primera medida. La segunda medida obviamente tiene que ver con las medicinas, pero el tema de las medicinas y el subsidio a la medicina tiene que estar vinculado a un sistema de salud. No se trata solamente de distribuir medicina y de que haya una disponibilidad de medicamentos subsidiados o no, sino fundamentalmente que la administración de los medicamentos, bien sea para los que se llaman esenciales o los que son medicamentos para pacientes crónicos, puedan estar vinculados a un verdadero servicio de atención en salud. La tercera medida, que es absolutamente urgente, tiene que ver con la retención de los muchachos en la escuela. Para la retención de los muchachos en la escuela, las universidades proponemos 2 cosas. En primer lugar, la universalización del programa de alimentación escolar, porque hemos constatado en todas las encuestas que la razón fundamental por la cual los muchachos no asisten a la escuela es porque no hay comida. No hay comida en la escuela, o no hay comida en la casa, o no hay comida para los maestros. Y es fundamental un programa de atención alimentaria en la escuela. Y el segundo programa de retención escolar tenemos que implementarlo en 1.500 liceos del país. Estamos hablando de 1.500 liceos, no estamos hablando de las 24.000 escuelas que existen en Venezuela. En esos 1.500 liceos lo que tenemos que implementar son programas de retención en 7º grado y 9º grado, o en primer año de bachillerato, y en 7º y en 3er año de bachillerato, y sabemos de las estrategias pedagógicas que hay que hacer para eso. En cuarto lugar, necesitamos incorporar centros nutricionales de emergencia en las parroquias más pobres del país para poder hacer datos, recopilar datos antropométricos y poder hacer distribución de suministros y complementos nutricionales, porque los niveles de desnutrición de la población infantil está creciendo. Y el quinto programa de emergencia tendría que ver con la reactivación del trabajo. Tenemos 2.200.000 venezolanos que tienen desempleo abierto o desempleo encubierto, y para ellos hace falta un programa de emergencia social. Evidentemente eso sería un programa social de emergencia, pero eso no es suficiente. Necesitaríamos tener un programa social de largo aliento, de grandes reformas. Deberíamos tener una verdadera política social. Allí tenemos 7 puntos, ¿verdad?, que no me voy a detallar en ellos, sino simplemente mencionarlos. Pero lo que sí debería hacer énfasis en que la gran política social de Venezuela debe tratar de superar 3 obstáculos que no ha logrado superar desde hace muchos años, y menos en los últimos 18 años. En primer lugar, hacer de la política social una política profesional y no una política de politiqueros. Hay que desterrar, o hay que tratar de crear una veda política dentro de las políticas sociales, porque no se puede seguir jugando
con las necesidades de la población para sacar rendimiento político. El segundo elemento, que va muy vinculado al primero, es que hay que, en ese proceso de despolitización de la política social y de profesionalización, entonces a los que se han ocupado de hacer política social y de convertir la política social más en un favor que en un derecho, recuperar la política social como un derecho, y eso pasa necesariamente porque no sean militantes los que ejecuten la política social, sino que sean verdaderos funcionarios públicos. Y el tercer elemento de la política social es que tiene que ser inteligente, tiene que tener información, tiene que saber dónde se ejecutan unas cosas y dónde se ejecutan otras. Fíjense, hay un dicho en política social que es fundamental: lo que es igual entre desiguales es injusto. Es injusto que reciban becas quienes tienen ingresos suficientes, es injusto que reciban beneficios quienes digamos, tienen un conjunto de ventajas o tuvieron un conjunto de acceso que no tuvieron otros venezolanos. Diferenciar entre las poblaciones es fundamental. Necesitamos entonces básicamente 7 puntos, simplemente los menciono. En primer lugar, atender la desigualdad territorial, crear un fondo de compensación territorial que pueda ser administrado y ejecutado a través de las gobernaciones y las alcaldías, devolver progresivamente las competencias a los gobiernos locales y regionales en educación y salud, la gran reforma del sistema educativo venezolano para reducir el costo de oportunidad de los jóvenes al estudio, un sistema nacional de protección social que permita identificar las desigualdades para reducirlas, una verdadera reforma del sistema de salud para restablecer las redes de atención en los distintos niveles, un sistema nacional de protección al trabajo, revisar el tema de las pensiones. Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que todavía su sistema pensional es contributivo, una verdadera reforma de la ley del trabajo para incentivar el trabajo formal y la inclusión en los sistemas de protección de los trabajadores de cuenta propia. Y por último, una red local de protección a la familia, una red que pueda ser comunitaria, donde allí se puedan concentrar servicios de atención psicológica, legal, de seguridad, porque a veces, y eso ocurre con muchísima frecuencia en nuestros barrios, las desgracias familiares se viven solas. Las desgracias familiares que pueden ser desde un problema delictivo, que puede ser un problema de violencia doméstica, que puede ser un problema psicológico, que puede ser evidentemente problemas de salud o educación, eso la familia lo vive sola porque no tiene ningún sistema de protección. Nosotros tenemos que crear redes de protección para que la familia venezolana deje de estar sola, y eso quizás es la gran deuda que la democracia social siempre tuvo con este país y que por supuesto en la actual administración tampoco la pudo cumplir. Muchas gracias y también muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Luis Pedro España por su intervención, que realmente nos ayuda mucho a clarificar este tema de tanto contenido humano como el tema social, el tema de la pobreza y la situación que está viviendo la sociedad venezolana. Para intervenir en el debate tiene la palabra la diputada Karin Salanova. Buenas tardes. Yo hoy me hago una pregunta con los datos del COVID. La dieta de los venezolanos es anémica. No hay hortalizas, no hay lácteos, no hay proteínas, no hay calcio, no hay ácido graso. Se acentúa la desigualdad alimentaria. El 80% de los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria. 8.2 millones de venezolanos ingieren 2 o menos comidas. 9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria. Si nos vamos para la educación, que es, yo creo que la base fundamental para nosotros poder cambiar como nación, dicen, se estiman 12.734.000 población entre 3 y 24 años que deberían estar estudiando, formándose, capacitándose para este mundo que les toca vivir, y resulta que 9.931.000 no asisten, no se educan. Las misiones desaparecen
y se concentran en programas en bolsas y en cajas. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿se está respetando los derechos fundamentales de los venezolanos? Este régimen o el gobierno de Nicolás Maduro cumplió con los venezolanos. Aquí yo los invito a leer el examen periódico universal, que es el EPU, que es el examen que rinden los países ante las Naciones Unidas. Venezuela presentó en el 2012, que lo presentó en el gobierno, el último gobierno del comandante Chávez, y se dieron datos y se informó. Posteriormente vino el gobierno de Nicolás Maduro y una de las cosas que dijeron fue que ellos son vanguardistas en los derechos humanos y fundamentales de los venezolanos. Pero ellos no entregan cifras y por eso en COVID, Cáritas, es importante el trabajo que ustedes hacen, porque nosotros como venezolanos estamos a ciegas. ¿Y por qué estamos a ciegas? Esa es la pregunta que hoy se tiene que hacer esta Asamblea Nacional. Estamos a ciegas porque es la única forma de nosotros demostrar que Venezuela vive la peor crisis humanitaria que nosotros hemos podido tener en todo este tiempo de la democracia. Yo quiero preguntarle a Arriaza, que fue a Ginebra, debe ser a comer chocolate, porque no entiendo cómo él es tan descarado con estos números de ir a Ginebra y decir que aquí no hay crisis humanitaria. Aquí la única crisis que se generó fue el momento que ustedes llegaron al gobierno. Y por eso yo le pido a esta Asamblea Nacional que nosotros hagamos un informe como cuerpo colegiado. Nosotros tenemos que hacer un informe y decir la verdad al mundo. Decirle que ya las misiones no existen. Decirle que la pobreza extrema supera el 80% de la población. De que las familias se están muriendo. Y eso que nada más yo toqué 2 puntos. Toqué alimentación y educación. Yo no me metí en salud, no me metí en vivienda, no me metí en tortura, no me metí en otros temas graves que Venezuela saldría raspado, que también habla en COVID. Por eso hoy yo pido que nosotros desde las comisiones, familias, todas las que tengan que ver, se levante un informe y se presente al EPU. Porque esa gente es tan descarada que va y presenta otra información que no es al mundo. ¿Cómo con estos datos? ¿Cómo con un presidente que reconoce que los venezolanos nos alimentamos porque das cajas y además reconoce que la corrupción te comió porque se te perdió 1 millón de cajas en tu cara? Todavía va el canciller del país a decir que aquí no hay crisis humanitaria. Yo por eso solicito de verdad que se haga un informe exhaustivo de esta Asamblea Nacional y que se presente ante los comités, porque otra cosa que también ha violado el gobierno de Nicolás Maduro son los protocolos que no ha firmado para que los venezolanos podamos denunciar en el mundo. Y eso hay que denunciarlo, porque eso es violación a los derechos humanos. Y este gobierno o este régimen, como quieran calificarlo, nos ha violado los derechos fundamentales de los venezolanos. Hoy, estas cifras, nosotros las podemos ver en lo que yo denuncié hace 15 días, niños que mueren por comer yuca amarga. Esto es esto. No tienen comida, no hay lácteos, no hay proteína. Por eso es también el corredor que estamos pidiendo. La gente se está yendo para Colombia, para Brasil, porque no puede cubrir sus necesidades, porque no tiene cómo pagar la cesta básica, porque el gobierno no garantiza la cesta básica a los venezolanos. Y por eso, desde aquí, desde la Asamblea Nacional, solicito que por favor se levante un informe donde se lleve todas estas informaciones de todas las ONG, avalado por esta Asamblea Nacional, y todo el trabajo que están haciendo todos los diputados, cada quien en su estado, y entregarlo para que el mundo sepa la realidad que está pasando y que aquí sí hay una crisis humanitaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a la diputada Carmen Salanova.
le sugiero consigne por secretaría su propuesta, y eso que debería hacer, pedirle a la Comisión de Desarrollo Social la presentación de ese informe para que sea discutido en la Asamblea y enviarlo luego a esos organismos internacionales. Continuando con el derecho de palabra en este punto, tiene la palabra el diputado Juan Pablo García. Buenas tardes, colegas diputados. Lo que hemos oído hoy del profesor Luis Pedro España es lo que está pasando en Venezuela. Y eso se refleja en todos los estados del interior de nuestro país. Y quiero decirle acá, en el estado de Monagas, en los últimos 2 meses, enero, febrero, han fallecido 43 niños por desnutrición. 43 niños en Maturín, nada más. Sin irnos al interior del estado. ¿Cómo será, presidente, en los demás estados del país? La muerte de nuestros niños. Se nos está muriendo, nos está matando, nos están matando el futuro de los venezolanos. Eso tenemos que tomarlo mucho en cuenta. No solamente es eso, es también la malaria en el estado de Monagas, en Maturín, donde más cientos de personas, miles de personas con la malaria y no hay medicamento ni hay prevención. Esto ocurre también a lo largo de toda Venezuela, pero también es el problema de la inseguridad. 80 muertes violentas mensualmente en el estado de Monagas, como será también en el resto del país. La deserción estudiantil de profesores también, porque no encuentran cómo comer, no encuentran cómo pagar su pasaje para ir a la escuela. Es una crisis humanitaria total. Ayer en el estado de Anzoátegui apuñalearon a un médico llegándose al hospital. 2 puñaladas le dieron. Pero también hace 15 días, ante una paciente que no se le pudo hacer cesárea por ausencia de anestesia, los familiares golpearon a la médico por no poder atenderlo. Es una crisis a todos los niveles y el régimen se niega a aceptar esto. Y la respuesta a esta crisis, ante la reacción social de la gente, la protesta que se dan todos los días, es represión, es cárcel, presos diputados. Ahí está Gilbert Caro, ahí está Freddy Guevara y todos los presos políticos por protestar precisamente y advertir lo que estaba pasando, lo que venía a pasar a Venezuela. Y ahí están, mucha más represión, asesinatos de parte del régimen. En el 2014, cuando anunciamos lo que podía pasar hoy, fueron 43 muertos por asesinatos, muertos por protestar. Nos asesinaron 43 personas. En el 2017, 160 asesinatos por protestar pacíficamente. No se puede disentir en este país. Y la respuesta es más represión y más represión. Pero también, no obstante con eso, ayer le dieron la bienvenida a uno de los principales asesinos de la historia del mundo, a Raúl Castro Ruz, al lado de los operadores inmediatos Evo Morales y Daniel Ortega, provocando al pueblo, a la ciudadanía, pero también provocando a esa reserva moral de las Fuerzas Armadas. Porque la crisis también llegó a los cuarteles. Hoy soldados tienen que ir a su casa, los están mandando a su casa porque no hay comida. Pero se equivocan si creen que van a doblegar a este pueblo y a este ciudadano, que es lo que interesa. Por eso yo, hoy desde aquí, le pido a esta asamblea que debemos rechazar la presencia de Raúl Castro en el suelo venezolano, junto a Evo Morales y a Daniel Ortega. Rotundamente, quienes son los causantes también de este mal que están padeciendo los venezolanos. Y ante la negativa, hermano, hay que ser sincero. Tenemos que darle las gracias. Acá el mundo nos puso la vista en Venezuela.
a que hoy la comunidad internacional está pendiente de nosotros y que no queda Nicolás Maduro ni sus secuaces que van a poder con la dignidad de un pueblo que está ferviente de libertad. Nosotros, junto con la ciudadanía, junto con la comunidad internacional, pero también ese pueblo, ese ciudadano que lo ha dado todo, que lo está dando todo y lo seguirá dando todo. Nosotros, los ciudadanos, en insurrección popular, conjuntamente con la comunidad internacional y el llamado a esa fuerza, a esa reserva de la Fuerza Armada, vamos a conquistar pronto la libertad de todos los venezolanos y tendremos la calidad de vida que nos merecemos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias al diputado Juan Pablo García y tiene la palabra el diputado José Gregorio Graterol. Señor presidente, honorables colegas diputados, buenas tardes a todos. Yo quiero sumarme, tal cual como lo ha dicho el presidente, en esta plenaria. En primer lugar, a darle las gracias al doctor Luis Pedro España por su exposición, porque creo que le hace un gran servicio al país. Es un estudio completo y es un estudio que se hizo a través de un conjunto, un equipo multidisciplinario, como ellos mismos lo han señalado, y que tiene además el acompañamiento de 3 universidades prestigiosas del país, como es la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y por supuesto la Universidad Simón Bolívar. Creo que además viene a llenar toda esta información, viene a llenar un vacío institucional que por parte del Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística en este momento, que deberían ser los que tendrían que estar informando al país sobre la ejecución y los programas de políticas públicas que se llevan en Venezuela y que nada informan al respecto. Y que Venezuela, como lo decía la diputada Karin Salanova, hay una ausencia de información porque el gobierno lo ha querido así, porque el gobierno tiene secuestrada la institucionalidad en Venezuela y nada se sabe de manera oficial sobre las cifras de desempleo, sobre la cifra de la pobreza, sobre la cifra de la degradación de la calidad de vida de los venezolanos, que se viene expresando en falta de calidad de educación, en malos servicios públicos, en un deterioro progresivo del servicio de salud pública en Venezuela y de todas estas áreas de las que el gobierno no informa sencilla y llanamente, porque en cada una de ellas todas son cifras desastrosas, como lo muestra esta encuesta realizada por estas universidades a través de este equipo y que da muestra de la realidad que vive el país en este momento. El gobierno puede ocultar las cifras, el gobierno puede manipular las cifras, como está acostumbrado a hacerla, pero el pueblo siente esta realidad, el pueblo vive la realidad de la pobreza. Los venezolanos viven, cada familia, cada mujer, cada hombre, cada niño de este país vive la tragedia de vivir en un país donde se les niegan los alimentos, donde se les niega la medicina, donde cada vez más la pobreza se ensancha en Venezuela al llegar a extremos ya insoportables, donde, como lo muestra la encuesta, el 90% de los venezolanos no tienen ingresos suficientes para vivir dignamente en Venezuela y forma parte de ese gran número de venezolanos que ya rayan en hogares en pobreza en Venezuela. Yo creo que esta Asamblea Nacional, compañeros, que ha dado muestras reiteradas de preocupación y abocamiento a los problemas nacionales y que de manera también reiterativa ha debatido en esta Cámara por separado y en conjunto cada uno de estos problemas, debe expresar nuevamente para ocuparse de estos problemas el necesario desempeño para dar respuestas a cada una de estas situaciones
que se viene presentando en Venezuela, en el país. Los venezolanos han cambiado definitivamente su hábitat, su forma de alimentación. En Venezuela, tal cual como lo muestra esta encuesta y expresada por el doctor Luis Pedro de España, de acuerdo al porcentaje de hogares que se planifican en Venezuela para semanalmente hacer sus compras desde el año 2014-2015 al año 2017, 75% de los venezolanos podían comprar carne, y hoy solo el 45% de venezolanos tienen acceso a la carne en Venezuela por sus niveles de ingresos. 79% de los venezolanos podían comprar y consumir el pollo en el 2014. En este momento, solo el 43% de la familia venezolana pueden comer pollo porque no tienen dinero para comprarlo. En Venezuela, en el año 2014, solo el 9% de los venezolanos se inclinaba por comer, por adquirir, por comprar los tubérculos. En Venezuela conocido, el más popular de ellos como la yuca, la compra de la yuca, esa misma yuca amarga de la cual hizo referencia la diputada Karin Salanova porque es la más económica, esa misma yuca amarga que lamentablemente también le cegó la vida a varios niños del estado Aragua y a otros tantos más durante estos últimos meses en Venezuela. El 9% consumía yuca. Hoy en Venezuela el 78% de los hogares venezolanos se inclinan por el consumo de este producto por ser el más económico en el mercado. El café en Venezuela, que era un producto autóctono de gran producción nacional, que en buena medida en épocas anteriores fue la gran producción de producto nacional que mantuvo la economía venezolana, hoy solo el 13.7% de los venezolanos consume café por los altos precios que hoy en el mercado que se cotizan. Los venezolanos han perdido en promedio 11 kilos cada uno de los venezolanos del 2014 a esta época, y de ello dan cuenta estos estudios. Yo creo, estimados compañeros de Cámara, estimados colegas diputados, pueblo de Venezuela, reitero la preocupación que esta Asamblea Nacional ha tenido respecto a los problemas de la pobreza, a los problemas del ingreso, a los problemas de la economía nacional. Y de eso dan muestras dos leyes que esta Asamblea Nacional aprobó oportunamente, que tenían total pertinencia y que el gobierno de manera obstinada se opuso y las declaró inconstitucionales a través de la mañana Tribunal Supremo de Justicia. Es la Ley de Producción Nacional, que de haberse aplicado en el país, seguramente le hubiéramos ahorrado en Venezuela la vergüenza de tener hoy el país más pobre de América Latina y uno de los países más pobres del mundo. Con la Ley de Producción Nacional se hubiera reactivado la economía y muchas de estas áreas que hoy no producen en Venezuela probablemente estuvieran produciendo con los excedentes necesarios para proveer a otros países a través de las exportaciones. Pero además, la ley del Banco Central, que también se aprobó en esta Asamblea Nacional y que el gobierno se opuso, y que tenía el propósito de esa ley del Banco Central, el propósito de estabilizar la economía a través de una política monetaria correcta que estabilizara la moneda y pudiera, por supuesto, luchar contra la inflación, que es la gran responsable que haya caído Venezuela en esta gran tragedia en la que hoy nos ha sumergido el gobierno nacional. De manera, estimados pueblos de Venezuela, que nosotros, desde acá de la Asamblea Nacional, esta representación popular está consciente de esta problemática que hoy embarga al país, y tenemos que hacer todo lo conducente para que Venezuela pueda recuperar la calidad de vida y para que las familias venezolanas puedan recuperar también estándares internacionales de consumo, como bien lo puede permitir una economía manejada correctamente, como tiene que ser
la economía nacional, que ha fracasado porque es un proyecto que sencilla y llanamente no tiene ninguna viabilidad en Venezuela, y que en los próximos meses, más temprano que tarde, Venezuela tiene que recuperar su democracia, su sistema de derechos y una economía moderna que provea de calidad de vida a todas las familias venezolanas. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Gracias, diputado José Gregorio Graterol. Tiene la palabra el diputado Iblek Silva. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los colegas diputados. Hoy, primero quiero agradecer al profesor España por venirnos a presentar la encuesta, una encuesta que ya se ha hecho bastante conocida a través de las redes sociales. Hoy tenemos que hablar un poco más crudo de lo que reflejan esos números. Hoy esos números nos indican, como ya lo dijeron los diputados que me antecedieron la palabra, que hay niños que han fallecido por culpa de yuca amarga, que hay niños que han fallecido por desnutrición en los hospitales venezolanos y dentro de sus casas, porque ya los hospitales ni siquiera los pueden atender. Hoy vemos cómo esta crisis ha impulsado una diáspora de jóvenes a irse a otras latitudes, dejando a su familia atrás, para poder conseguir oportunidades que el día de hoy no tenemos la juventud venezolana en nuestro país. Hoy vemos cómo muchas muchachas jóvenes tienen que irse a la frontera a practicar una profesión poco honrosa, que no lo hacen porque les gusta, sino porque sus hijos están muriendo de hambre. Ellas tienen que ir a vender su cuerpo para poder llevarle un bocado de comida a sus hijos por lo menos cada 2 meses. Hoy vemos cómo este gobierno, que tanto se ufana de hablar de políticas de inversión social, ha dejado abandonado al pueblo venezolano, teniendo una cifra de pobreza de casi el 90% de los venezolanos viviendo en las condiciones que estamos viviendo. Hoy vemos que este gobierno lo que tiene es una política de control social para poder amarrar individualidades a través de una bolsa del CLAP, a través de dádivas que el pueblo venezolano sabe que lo están tratando como si fueran un perro lanzándole un hueso. Hoy estamos viviendo, desgraciadamente, lo que vivieron otros países, cuando hace mucho tiempo atrás llegaron nuestros abuelos a puertos venezolanos, besando nuestra tierra, porque nuestra tierra era la mejor del mundo y nuestro país era el mejor del mundo. Hoy vemos cómo esos abuelos, esos bisabuelos se tienen que despedir de sus nietos y decirles: váyanse, hagan su futuro, que aquí nos quedamos nosotros. Hoy vemos jóvenes cómo también tienen que despedir a sus hermanos, a sus novios, a sus novias, a su familia, por una sola razón: que este gobierno quiere mantenernos pisoteados a todos los venezolanos, dándonos un control social que lo que nos da es para sobrevivir apenas. ¿Cómo hace la señora María, que está en el barrio de Antímano, en un barrio de Antímano, con un sueldo de 700.000 bolívares, y cómo toma la decisión, teniendo 3 muchachos, un esposo que está en la casa, si comprar 1 kilo de queso duro o 1 kilo de carne? ¿Cómo vive hoy el pueblo venezolano? Y esto solamente tiene un solo responsable. El único responsable de la crisis humanitaria que estamos viendo hoy es el gobierno nacional, que parece que esto es un proyecto que tiene a largo plazo, porque pareciera que en el 2009, cuando se discutió aquella ley de reforma electoral que nos puso la condición de la residencia para poder votar en el exterior, ya tenían planeado esta diáspora y esta crisis humanitaria que ha echado a más de 2 millones de venezolanos fuera de sus fronteras, para poder lograr mantener un control político a través de los votos. Hoy solamente tenemos una cosa que hacer, y es salir a la calle, hablar con ese pueblo venezolano, que somos también nosotros que estamos pasando por esta grave crisis, que somos parte del 90% del país, porque el 10% que debe estar bien, que debe estar comiendo todos los días, los 3 golpes al día y dándose el lujo, debe ser los que son parte de los enchufados del gobierno venezolano.
nosotros tenemos que salir y estar al lado de nuestro pueblo y explicarles por qué estamos haciendo esto y por qué estamos luchando, y reflejar que el único que es responsable de este problema es Nicolás Maduro y su guerra económica, sí, la guerra económica que tiene él contra el pueblo venezolano. Nos sumamos también a lo que propuso la diputada Karin, pero sobre todo llevarle esos números y esas estadísticas a la FAO, a esa FAO que ellos tanto todavía siguen usando como que éramos el país mejor nutrido, con mejor nutrición. Hoy vemos como también la encuesta nos dice que hasta la harina de maíz precocida dejó de tener hierro, y es por eso que también estamos viendo en nuestro plato principal, como es la arepa, nos estamos nutriendo menos. Es por eso que nosotros queremos dejar claro que el único responsable de la crisis humanitaria es el gobierno nacional, es el Nicolás Maduro, y que nosotros tenemos que seguir luchando, porque esto ya no es un solo problema político, esto es un problema social, es un problema que nuestros niños se están muriendo de hambre, que los jóvenes se están yendo y que nuestros abuelos están muriendo de mengua. Muchas gracias, colega parlamentario. Hasta luego. Muchas gracias al diputado Yurex Silva, y para cerrar el debate tiene la palabra el diputado Carlos Valero. Muchas gracias, colega presidente, estimados colegas parlamentarios. Presidente, con su anuencia quisiera presentar una lámina. Adelante, diputado. Ok, muchas gracias. Nosotros estamos frente a la terrible tragedia de 2 décadas perdidas desde que llegó Hugo Chávez al poder en el año 1999 hasta la fecha. Lo que se vendió como un proyecto de inclusión social, como un proyecto socialista, humanizante, que buscaba en teoría reconstruir el bienestar y la prosperidad económica de los venezolanos, terminó convirtiéndose en una enorme catástrofe económica, como lo pueden ver ustedes en la lámina que tienen allá. Desde el año 99 hasta la fecha, la pobreza, tanto la pobreza completa como la pobreza de ingresos, aumentó en 100% desde que llegó Hugo Chávez al poder. Si a eso le agregamos que se hizo en medio del boom petrolero más importante de Venezuela, es doblemente terrible lo que está ocurriendo. El salario mínimo para el año 1999, medido en dólares venezolanos, era de $376 en promedio mensual. Hoy estamos hablando de $6 si lo consideramos a dólar libre mensual y a dólar, el famoso dólar paralelo, y estamos hablando algo cercano a $50 si tomáramos en cuenta la última subasta del DICOM, pero consideremos que la última subasta del DICOM únicamente adjudicó cerca de $1 millón y algo de dólares, cuando esta economía requiere por lo menos 30 veces más eso diario para funcionar. Es decir, ese salario de ICOM es una farsa, es un espejismo. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esta catástrofe económica? Bueno, hay otros datos que vale la pena mencionar. Tanto en Ecuador, país petrolero como el nuestro, el salario mínimo para el año 2018 será de $380. Y Bolivia, una de las economías más pobres de la región, que hace apenas 10 años era considerado efectivamente un país que necesitaba muchísima asistencia de todo tipo, que además sigue el mismo modelo, entre comillas, ideológico de estos bárbaros de acá. Bueno, el salario mínimo de los bolivianos es de $330 mensuales. Fíjense cómo nos hemos empobrecido. Sin salario no hay capacidad de compra. Si no hay capacidad de compra, no hay capacidad de satisfacer las necesidades básicas, pero mucho menos hay capacidad para tener educación, para tener una buena salud, para tener ocio, en fin, para tener lo que una vida digna reclama de una democracia petrolera, de un país petrolero como el nuestro. Ahora, ¿qué ha ocurrido de todo este tema? Señores, que este gobierno se convirtió en un comunismo real. Es la verdad. Nosotros nos estamos enfrentando a un sistema que en lo político es dictador totalitario y en lo económico es
ultra radical de izquierda rayando en el comunismo. Todo para el Estado y la sociedad que viva de miseria, que viva de dádivas, que viva de la basura, o en el mejor de los casos, que salga en una diáspora para permitir que el gobierno siga robando feliz, porque cada día hay menos venezolanos a los cuales atender. Esa es la realidad. Nosotros, frente a esta situación, lo primero es que debemos, como Asamblea Nacional y como sociedad democrática, agradecer encarecidamente a las universidades, a la Universidad Central de Venezuela, a la Universidad Simón Bolívar y a la Universidad Católica Andrés Bello por este enorme esfuerzo del estudio en COVID. Han venido a sustituir lo que tradicionalmente hacían los órganos encargados de las estadísticas. Segundo lugar, yo sugiero, y me permito expresarlo como una propuesta en la Cámara, que este estudio sirva de base para que la Asamblea Nacional primero lo publique en mediante todos sus medios de difusión, segundo sea utilizado por la Comisión de Finanzas, sea utilizado por la Comisión de Familias, por la Comisión de Salud, como fuente oficial frente a la ausencia de cifras. En tercer lugar, sugiero que oficialmente la Asamblea Nacional haga llegar estas cifras al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al CELAC, a los organismos de políticas públicas del planeta, para que tengan una referencia sobre la cual establecer sus aproximaciones y análisis sobre Venezuela, porque estos señores se van a negar a publicar estadísticas porque ellos creen que en la medida en que no haya estadísticas no habrá realidad y la gente no se enterará de lo que está ocurriendo. La situación venezolana es muy grave. Nosotros, lo peor es que aún no hemos visto, no hemos tocado fondo. Esto, por supuesto, puede seguir cayendo, porque si nosotros hemos perdido casi 50% de nuestra economía en estos primeros años de Maduro, imagínense ustedes lo que podría pasar en este país si Maduro se perpetuara en el gobierno, cosa que no va a ocurrir, porque nosotros los venezolanos, en unidad, en perfecta unidad, con una claridad estratégica, vamos a solventar este problema económico, vamos a superar esta situación política y vamos a sacar a Maduro y a sus secuaces del poder, porque no van a seguir empobreciendo al pueblo venezolano. Muchas gracias, señor presidente y colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado Carlos Valero. Como una expresión de la crisis a la que se refiere la encuesta, se fue la luz en la zona. Estamos trabajando con la planta auxiliar de la Asamblea Nacional. Señor secretario, sírvase a informar si hay propuestas hechas durante el debate. Si hay una propuesta, ciudadano presidente, propuesta de la diputada Karin Salanova, vicepresidenta de la Comisión de Familia, y dice lo siguiente: se le solicita a las comisiones con todos los datos consignados por la ONG para ser presentados ante los organismos internacionales, EPU, OEA, ONU, FAO, para denunciar al mundo la violación de los derechos fundamentales en Venezuela. Gracias, señor secretario. Realmente coincide con el planteamiento del diputado Carlos Valero. La idea es hacer llegar el contenido de la encuesta tanto a las comisiones permanentes que tienen que ver con la materia, desarrollo social, finanzas, familia y cualquier otra comisión permanente que la requiera, y a los organismos internacionales señalados en la propuesta. Los diputadas y diputados que estén de acuerdo con la proposición hecha, sírvanse a expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto del orden.